En 1920, Freud publica Más allá del principio del placer, que es el artículo con el cual comienza el último giro en su teoría, donde formula el último dualismo pulsional entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, entre Eros y Tánatos. Cabe mencionar que el término compulsión de repetición ligado a la pulsión de muerte es mencionado por primera vez en el texto Recordar, repetir y reelaborar. Asimismo, la noción de repetición está presente en la obra de Freud desde el inicio, desde ya el texto en las cartas destinadas a Fliess, que luego fueron publicadas tras la muerte de Freud como el proyecto de una psicología para neurólogos. Contemporáneos de Más allá del principio del placer es el texto Lo ominoso y, de acuerdo a la otra traducción de Ballesteros, Lo siniestro. Bien, además, Más allá del principio del placer da lugar a dos libros que son Psicología de las masas y Análisis del yo, por un lado, y en segundo término, en 1923, El yo y el ello, donde Freud formula su segunda tópica. Justamente las primeras palabras dan cuenta, en los términos en que lo presenta Freud, que ahora se va a ocupar del mismo tema en términos más psicológicos y que anteriormente, en Más allá del principio del placer, lo había hecho en términos más biológicos. En esta primera parte que vamos a comentar, se ocupa justamente del principio del placer como aquel principio que rige los procesos anímicos. En este sentido, todo proceso psíquico, dice Freud, se inicia con un displacer y procura alcanzar el placer. En este punto, y pensado en términos cuantitativos, de cantidades, el aumento de la excitación psíquica es sentido conscientemente como algo displacentero, en tanto la reducción, la descarga de la excitación es sentida, percibida como del orden del placer. Bien, esta manera de plantear el principio del placer, en tanto tiende a mantener una estabilidad en el aparato psíquico, dice Freud, es subsidiario del principio de estabilidad formulado por Fechner. En este sentido, hasta aquí, el principio del placer hay que entenderlo como una tendencia al equilibrio o a la homeostasis. Por lo tanto, hay que convenir que el principio del placer no es más que una derivación del principio de constancia de Fechner. Bien, a continuación Freud se pregunta qué contradice el principio del placer. Lo que parece en primer término es algo ya formulado en 1900, conjuntamente con el principio del placer en la interpretación de los sueños, que es el principio de realidad. El principio de realidad consiste en una postergación del principio del placer vinculado a la circunstancia más adecuada para alcanzar la satisfacción. Con lo cual implica dar algunos rodeos para alcanzar la satisfacción. En este sentido, si bien se presenta como contradictorio, no lo es, puesto que en verdad solamente sigue estando al servicio del principio del placer, es secundario del principio del placer, puesto que lo único que plantea es una postergación o un rodeo. Es decir, es una forma secundaria del principio del placer. En cuanto tal, además, Freud plantea otra cuestión más que puede contradecirse al imperio del principio del placer, que es la satisfacción de las pulsiones parciales,
que la más de las veces son sentidas como displacenteras para la conciencia, pero en cuanto tal implican placer para el sistema inconsciente. Con lo cual, entonces, es por la represión que aquella satisfacción sexual que debiera percibirse como placentera conscientemente es percibida de manera displacentera. Por último, como objeción más relevante al imperio del principio del placer, aparece la reacción ante el peligro. Se trata de la percepción del peligro siempre se la percibe conscientemente como displacentera, y ese displacer aparece claramente, dice Freud, ligado al yo, que es un término que habitualmente no venía usando y que justamente va a ser uno de los protagonistas del yo y el ello. ¿Por qué? Porque el yo percibe el peligro de manera consciente con un sentido displacer. Por lo tanto, lo que tenemos que abordar ahora es la reacción ante el peligro como la más fuerte objeción al imperio o gobierno del principio del placer en los procesos psíquicos. Bien, sin más, los despido hasta el próximo video. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva para abordar la lectura del texto. Hasta la próxima.